Bienvenidos a Virbac Contigo, el podcast veterinario que te acompaña en tu formación. Hoy comenzamos el primero de 3 podcasts en los que vamos a hablar sobre la castración en perros y gatos. Un tema que de hecho es un tema muy controvertido y que siempre ocasiona debate. Intentaremos dar respuestas a cuestiones generales como por ejemplo cuál es el momento más adecuado para llevar a cabo una castración. Pero sobre todo hoy nos vamos a enfocar en los efectos beneficiosos que tiene este procedimiento. Y para ello volvemos a contar una vez más con la experiencia de Xiomara Lucas, especialista en reproducción de animales de compañía. Xiomara, ¿qué tal estás? Hola Naira, muy bien, gracias. Este ya es creo que el 7º podcast que grabamos contigo. Y para empezar esta serie que gira en torno a este tema, que además es un tema muy interesante como es la castración, me gustaría que me dijeras un poco a grandes rasgos cuáles son los métodos actuales que se emplean para castrar a perros y gatos. Pues sí, la verdad que es un tema muy de actualidad, controvertido y bueno, espero que después de estos 3 podcasts que vamos a estar hablando de ello, pues no sé si os voy a aclarar las cosas o no, pero daros un giro de visión sobre dicha temática, pues espero que sí, porque es realmente lo que actualmente está ocurriendo. De inicio, antes de empezar con todos los beneficios y luego posteriormente con los inconvenientes, lo que me parece esencial sobre todo es diferenciar claramente lo que significa esterilizar y lo que significa castrar. Aunque de forma coloquial y diaria todos utilizamos ambos términos de manera indistinta, porque a mí también muchas veces se me escapa en situaciones donde a lo mejor no es lo más correcto, estos dos términos no significan lo mismo. Castrar hace referencia a la extirpación definitiva de las gónadas mediante cirugía, mientras que el término esterilización lo que hace referencia es a todos aquellos métodos que pueden ser químicos o pueden ser quirúrgicos que van a impedir que ese animal pueda reproducirse o bien de manera temporal o bien de manera definitiva. Todos bien sabemos que el motivo principal por el que hemos recomendado la castración o la esterilización ha sido y sigue siendo el control de la superpoblación de perros y gatos. Y evidentemente desde hace muchísimo tiempo la castración quirúrgica ha sido el método rey y el método más empleado. Sin embargo, como vamos a ir viendo a lo largo de estos podcasts, desde hace unos años se ha empezado a cuestionar la total inocuidad de la castración quirúrgica sobre la salud futura de nuestras mascotas, incentivándose la búsqueda de otras alternativas, normalmente químicas, que sean seguras, que sean efectivas, que pudieran ser de una sola aplicación y que no tengan estos efectos secundarios que vamos a ir mencionando. Por ello, se han ido desarrollando multitud de métodos de esterilización química, como muchos muy conocidos, como todos sabemos, como los progestágenos sintéticos, las inyecciones intratesticulares de zinc y otros menos conocidos, como el desarrollo de vacunas antizona pelúcida o anticuerpos anti-GnRH que impiden la fecundación. Hasta que hemos llegado al uso de los análogos de la GnRH, como es la desflurelina, que es el más recomendado actualmente como método de esterilización química reversible del perro y del gato. Y Xiomara, a nivel un poco, ya no tanto en España, sino también pues en otros países, ¿cuáles son las técnicas más usadas actualmente? Eso es abrir la caja de Pandora. Actualmente es un tema muy discutido. Hay muchísima variabilidad entre países. Incluso dentro del mismo país puede haber muchísima disparidad entre la opinión de unos veterinarios acerca de si hay que castrar o no, o cuándo hay que hacerlo o con qué método hay que hacerlo. Para que veamos un poco esta disparidad podemos poner muchos ejemplos. En Estados Unidos se ha promovido muchísimo más los métodos de castración quirúrgica, incluso la castración prepuberal o incluso pediátrica, mientras que en otros países del norte de Europa, en Noruega, Suecia, tenemos que tener claro que no está permitida la castración quirúrgica salvo que sea por una indicación médica. Centrándonos en España, pues lo que hemos estado haciendo durante muchísimo tiempo, las corrientes han sido casi siempre castraciones quirúrgicas y realizar este procedimiento en las hembras antes del primer celo, aunque como veremos un poquito más adelante, esto ya está cambiando radicalmente. Antes comentaba, ¿no? Que que el principal motivo por el que se ha recomendado y se recomienda la castración quirúrgica es el control poblacional. Por tanto, si lo vemos así, ¿no? Como que este sería el principal motivo. Y con el problema de abandono de mascotas que hay en nuestro país, que sabemos que, aunque todos los años se hacen campañas para evitar el abandono, pero siguen habiendo muchas mascotas abandonadas, ¿tú dirías que este procedimiento debería ser obligatorio?
Esto también es pregunta trampa. Mira, sin duda la principal indicación de la esterilización o la castración es el control de la población, nadie lo duda. E indirectamente, evidentemente, el control de las enfermedades de carácter zoonótico. Nadie discute que la castración quirúrgica es el método más seguro de prevención de gestaciones no deseadas porque extirpamos totalmente las gónadas. Sin embargo, hay dos puntos de vista que son los que han ido cambiando en los últimos años con respecto a si tiene que ser o no un procedimiento obligatorio a realizar en todos los animales. El primer aspecto que ha variado es cuándo se debe realizar este procedimiento con respecto a la edad del animal. Y en segundo lugar, el sopesar los posibles efectos secundarios que puede tener este procedimiento definitivo, que es definitivo, sobre la salud y el comportamiento de algunos animales, que va a depender mucho de la especie, que va a ser mucho más evidente en perros que en gatos, va a ser dependiente de la raza, siempre están más afectadas las razas medianas y grandes, y el sexo del animal, siendo casi siempre las hembras las más predispuestas a tener todas estas alteraciones. Por tanto, actualmente lo que se aboga es a considerar al individuo en particular y a no generalizar a este respecto. Como he mencionado anteriormente, hay países como Estados Unidos donde ha sido obligatoria la castración de todos los perros y los gatos, incluso antes de la pubertad, incluso pediátrica, como he mencionado, para el control de la superpoblación principalmente. Y a lo largo de los años no se ha conseguido una reducción significativa del número de animales abandonados o sacrificados en los refugios de animales. Sin embargo, hay otros países, como los que he mencionado del norte de Europa, donde la castración no es obligatoria y tienen una baja tasa de animales abandonados. Así pues, la castración obligatoria no creo que sea el único método efectivo como método de control de la población, siendo necesaria la instauración de otras medidas, sobre todo medidas educacionales. Vamos, totalmente de acuerdo, Xiomara. Yo opino igual que tú, que esto es más un tema educacional y de tenencia responsable, pero bueno. A ver, de todas formas, pasamos a, lo que sería, si damos por dado, ¿no?, que todos estos métodos, los que has mencionado, la castración, lo que sería quirúrgica, esterilización, son válidos, ¿no?, para evitar gestaciones indeseadas. Aparte de este motivo, ¿qué otros motivos hay para llevar a cabo una castración o una esterilización? ¿Qué me dirías aquí? Evidentemente, si tenemos una patología que necesita ese tratamiento quirúrgico o esa esterilización, pues evidentemente todas esas patologías es una indicación. Pero la ausencia o conseguir que no haya hormonas esteroideas, bien por métodos químicos o bien por métodos quirúrgicos, tiene también algunos efectos beneficiosos a nivel reproductivo, que son los que más conocemos, pero también a nivel sistémico y a nivel comportamental. Vale, y a nivel reproductivo, ¿cuáles son estos efectos beneficiosos? Bueno, además de control de la superpoblación, claro. Perdona, que bueno, pues que a ver, todos son los más conocidos, ¿no? Pero sí que es verdad que seguramente que comentarás algunos que los veterinarios pues no tienen tan presentes, ¿no? Cuéntame. Claro. Mira, los efectos beneficiosos sobre el aparato reproductor yo creo que son los que más conoce el veterinario y el motivo por el cual se suele recomendar la castración. Además de prevenir la gestación, pues por ejemplo en el caso del macho, la ausencia de los testículos o bien de la testosterona, pues evidentemente previene la futura aparición de todas las patologías testiculares como tumores, quistes, hematomas, que pueden aparecer con relativa frecuencia en perros a partir normalmente de los 5 años de edad. Evidentemente también previene la mayoría de las patologías prostáticas porque, como todos bien sabemos, la próstata es una glándula andrógeno dependiente. Salvo la presencia de los tumores prostáticos que no tienen nada que ver con la testosterona, y también secundariamente todas aquellas patologías asociadas a la zona perineal que tienen una clara relación con la testosterona, como por ejemplo puede ser un adenoma perianal. En el caso de la hembra, pues aparte, ya hemos dicho, de impedir la gestación, vamos a impedir todos los inconvenientes asociados a la misma, así como todas las alteraciones que podemos encontrar durante el parto y el posparto. Y evidentemente también todos los signos asociados a la pseudogestación, que a veces son un poco incómodos para el propietario, como hablamos en anteriores podcasts. Además, también vamos a evitar la aparición de todas aquellas patologías reproductivas claramente relacionadas con la presencia de las hormonas esteroideas, principalmente estrógenos y progesterona, como puede ser la hidromucohematoopiometra, la hiperplasia endometrial quística, los quistes ováricos o la hiperplasia vaginal, entre muchos otros. Y muy importante también es destacar que la ausencia de estas hormonas sexuales femeninas
va a evitar o reducir la futura presencia de un tumor que es muy frecuente en la especie canina, que es los tumores de mama. Pero también otros tipos de tumores, como de menor incidencia, como pueden ser los tumores vaginales, los ováricos o los uterinos, que son muy infrecuentes. Al principio del podcast creo que has comentado que hasta hace unos años, ¿no?, la corriente general era promover la castración antes del primer celo en las hembras. Pero ¿podrías indicarme el motivo por qué esta corriente, ¿no?, de que tiene que ser antes del primer celo? Pues mira, más o menos hasta hace 10-15 años aproximadamente se ha estado recomendando por muchísima gente la castración de las hembras antes del primer celo, es decir, lo que llamamos la castración prepuberal. Los motivos de ellos, por lo que se ha indicado, son similares en la perra y en la gata, pero se diferencia en la importancia que tiene cada uno de ellos en cada especie. Así, en la gata, por ejemplo, se ha recomendado sobre todo para prevenir gestaciones no deseadas, sobre todo para animales que pueden salir al exterior y dado que son muchos los factores que pueden influir en la aparición de la pubertad en esta especie. En menor medida, también se recomienda para prevenir la futura aparición de tumores de mama, que son de relativa frecuencia en esta especie, pero que realmente cuando aparecen tienen un alto grado de malignidad. En cambio, en el caso de la perra, a diferencia de la gata, el principal motivo ha sido la prevención futura de estos tumores de mama, dado que en esta especie es mucho más frecuente esta patología. Y en menor medida, evidentemente, el no querer o las gestaciones no deseadas. Fue en 1969, como vemos ya hace bastantes años, cuando se publicó un artículo revolucionario donde se analizaba por primera vez la relación entre la edad a la que se realizaba la castración con la incidencia futura de los tumores de mama en la perra. Dichos resultados indicaban que, si la castración se realizaba antes del primer celo, el riesgo de que una perra desarrollara un tumor de mama en edad adulta era tan solo de un 0,5%, siendo significativamente superior un 8% si dicha castración se realizaba entre el primer y el segundo celo. Los resultados de dicho estudio están en infinidad de estudios posteriores y han sido mencionados por, esto es como llamo yo muchas veces, lo digo yo, es la sábana santa de los tumores de mama. Sin embargo, lo que tenemos que tener bien claro es que estudios posteriores mucho más recientes, que han hecho estudios de metaanálisis analizando todos los artículos publicados al respecto, han concluido que lo asumido hasta ese momento por ese artículo es totalmente cuestionable, no encontrándose realmente diferencias significativas en la frecuencia de aparición de los tumores de mama, tanto si la castración se realizaba antes como después del primer celo. ¿Qué significa todo esto? Pues que actualmente se indica que a nivel práctico es cierto que sí que hay una menor incidencia de tumores de mama en hembras que han sido castradas a una edad joven, pero eso no implica antes del primer celo, sino antes de los 2 años de edad, 2 años y medio. Pero se cuestiona totalmente que haya diferencias entre realizar dicho procedimiento antes o después de la pubertad con respecto a esta incidencia. En el caso de la gata, que va un poquito aparte, los estudios que hay, que son bastante menos porque la incidencia de esta patología es menor, indican que las gatas castradas antes del primer año de edad sí que presentan un 86% de menos incidencia en la aparición futura de este proceso. Vale, pero entonces, a ver si me queda a mí claro. Si lo que pasa es que la castración se hace de forma, pues decías, ¿no?, que hay una menor incidencia de tumores mamarios en hembras castradas a edad joven, ¿vale?, de menos de 2 años y medio, comentaba. Entonces estamos promoviendo esta castración o esta esterilización temprana en las perras porque todas van a tener tumor de mama cuando sean adultas. Es un poco... No, pues esa, claro, es una generalización que hemos hecho, pero es que esto tampoco es real. O sea, aunque la incidencia global de esta patología en la perra es muy alta, es verdad, eso nadie lo cuestiona, en estudios globales, con un montón de razas, y que puede llegar a ser casi hasta el 50% de las perras en estudio, pues hay que tener en cuenta que actualmente está reconocido que los tumores de mama en esta especie tienen un alto componente hereditario. ¿Esto qué significa? Esto significa que no todas las perras tienen una alta predisposición y que hay razas mucho más predispuestas a padecerlas que otras. Hay razas donde a lo mejor es muy extraño que aparezca. Por ejemplo, entre las razas de mayor predisposición, que estoy segura que todos nos van a venir a la cabeza con los tumores de mama, podemos mencionar a los Yorkie, a los Cocker, a los mestizos, a los Doberman, a los Poodle, entre otros muchos. Por tanto, la recomendación de una castración temprana, en mi opinión, deberá ir más dirigida a aquellas razas
mucho más predispuestas a este proceso o a otras patologías reproductivas que a otras razas donde no tienen esta incidencia. Vale, ok, de acuerdo. A mí me ha quedado claro en todo caso. Espero que a los que nos escuchen un poco también, ¿no? Porque sí que es verdad que se tiende a generalizar que todas las perras van a desarrollar tumores de mama en la edad adulta y que por eso hay que castrarlas. Entonces, bueno, hay que ver caso por caso y tener en cuenta esas razas con mayor predisposición. Bueno, cambiando de tema, aunque es cierto que en otro podcast vamos a centrarnos más en lo que serían los inconvenientes que puede conllevar la castración, de forma rápida, que este es uno de los inconvenientes. ¿Es cierto que hay más incontinencia urinaria si realizamos castraciones antes de la pubertad en perras? Esta es otra de las preguntas complicadas de respuesta porque hay muchísima controversia entre autores acerca de si hay o no mayor incidencia si se castra antes de la pubertad. Me refiero sobre la incontinencia urinaria, que es una incontinencia urinaria sensible a hormonas, como veremos en posteriores podcasts. Centrándonos en los últimos estudios, que quizás sean los que engloban mayor número de animales, lo que podemos decir es que en general se asume que vamos a tener un mayor riesgo de incontinencia urinaria cuanto mayor es el peso en edad adulta del animal y menor es la edad de la castración de ese animal, principalmente las hembras, sobre todo si son razas predispuestas. Por tanto, pues lo que se aboga actualmente es que en razas que vayan a pesar más de 30 kilos y con predisposición, la esterilización o la castración la debemos de realizar pasado el año y medio de edad. Volviendo un poco ahora a lo que serían los efectos beneficiosos que comentábamos antes de la castración. Antes hablabas mucho de estos efectos beneficiosos a nivel reproductivo, pero ¿en qué otras circunstancias producen beneficios el que castres a un perro o un gato? Pues mira, el hecho de que no tengamos gónadas o que no tengamos hormonas sexuales, pues también tiene otros efectos positivos. Principalmente, ¿sobre qué? Sobre el control de ciertos comportamientos inadecuados asociados a la testosterona en el macho, lo que conocemos como los comportamientos sexualmente dimórficos. ¿Cuáles son estos comportamientos? Todos lo sabemos, pero bueno, es reducir la agresividad frente a otros machos, el comportamiento de fuga, el intento de monta, el marcaje, el aumento de la libido. También podemos tener otros efectos positivos a nivel sistémico. Así, la castración de las hembras puede ser beneficiosa en algunos casos de epilepsia idiopática, donde se ha comprobado que los estrógenos pueden llegar a ser proconvulsivantes, o otras situaciones, por ejemplo, es en perras que tienen diabetes mellitus, que sabemos que la progesterona induce resistencia a la misma o a la insulina, o bien en cuadros de acromegalia. Vale, y para finalizar, vamos a finalizar el podcast de hoy con una pregunta, que no sé si me dirás también que es una pregunta trampa, pero bueno, sí. Quería preguntarte qué hay de cierto en la afirmación de que la castración aumenta la esperanza de vida en los animales. Pues mira, esta es otra generalización que ya estamos cambiando la perspectiva de la misma, porque siempre hemos generalizado que la castración en estudios hechos a gran escala, incluyendo un montón de animales, puede incrementar la esperanza de vida tanto de las hembras, ya que reducimos el riesgo de muerte de ciertas patologías, como por ejemplo pueden ser las piometras o los tumores de mama, y de los machos, porque reducimos todos esos comportamientos inadecuados que pueden ser que los atropellen o que tengan mordiscos o peleas con otros animales. Pero este concepto global realmente no está tan claro según la población en estudio, ya que no es lo mismo analizar poblaciones donde se incluyen animales de protectoras o en semilibertad que animales perfectamente controlados a nivel sanitario por propietarios particulares, donde el riesgo de muerte por las causas indicadas que he dicho, por ejemplo, se reduce considerablemente. Por todo ello, en la actualidad también existen numerosos estudios donde no se encuentran diferencias significativas en cuanto a una mayor longevidad en los animales castrados. Otro punto interesante a debatir, claro, sería, y que dejaremos para los siguientes podcasts, sería conocer de qué mueren los animales castrados con respecto a los animales que están enteros, principalmente las hembras, observándose que en muchos estudios, que son estos que vamos a ir analizando, la probabilidad de morir de ciertos tipos de tumor se incrementa significativamente en los animales castrados. Pues mira, me viene perfecto que dejemos el podcast de hoy aquí y que ya profundicemos un poco más en este punto en próximos podcasts.
Entonces, nada, decirte que muchísimas gracias, que aunque seguiremos hablando de castración, creo que en este podcast hemos tocado temas muy interesantes y seguro que hemos resuelto muchas dudas. Muchas gracias, Xiomara. Muchas gracias a vosotros, espero que os haya gustado. Gracias por escuchar Virbac Contigo. Síguenos para estar al día de los últimos contenidos de formación veterinaria.